Hola a todos y bienvenidos al podcast Hablando de Construcción. Quiero contarles un poco más de por qué creamos este podcast desde Forza, y la razón es que queremos educar sobre las nuevas tendencias y tecnologías en la construcción. Queremos compartir experiencias de proyectos exitosos y las lecciones aprendidas, por supuesto. Queremos impulsar la innovación mostrando cómo la industrialización mejora costos, tiempos y calidad. Finalmente, queremos construir una comunidad de profesionales que buscan evolucionar en el sector. En Forza no solo ofrecemos sistemas constructivos, sino que lideramos ese cambio. Este podcast es una extensión de nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en la construcción. Los invitamos a que escuchen nuestros episodios. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Hablando de Construcción. Este episodio es tecnología e innovación en la construcción. Quiero presentarles en este episodio a unas personas muy importantes que nos están acompañando hoy. Es el ingeniero Iván Botero, el cual ya conocen en nuestro primer episodio, y hoy tenemos un invitado también muy especial que es Carlos Camacho, que quisiéramos que tú mismo nos contaras, como en el episodio 1, quién eres tú, cuál es tu experiencia. Tú eres el investigador en desarrollo y tecnología de Forza, entonces cuéntanos un poco más de tu rol en la compañía. Hola, ¿qué tal? Mi rol en la compañía se enfoca en la gestión de la información, de buscar nuevas tecnologías que se puedan implementar para optimizar el proceso de la compañía, volverla competitiva en el mercado, utilizando metodologías BIM. Muchas gracias, Carlos. La idea de hoy es hablar del papel de la innovación y la tecnología en la transformación del sector de la construcción, y ese liderazgo necesario para implementar los desafíos y las oportunidades que enfrentamos. Entonces, para ello, iniciamos con unas preguntas para contextualizar a nuestros oyentes. Lo más importante, me gustaría que nos contaras, Carlos, ¿qué es la metodología BIM? Bueno, digamos que podemos empezar a decir que definir el BIM más bien no como lo que es, sino como lo que no es. Porque el BIM no es utilizar herramientas BIM nativas o no nativas, como por ejemplo el Revit o el AutoCAD o BricsCAD, sino que es un concepto que gestiona personas, procesos y herramientas, y lo hace de una manera en la que se organizan y se sincronizan estos tres actores para poder llegar a una colaboración, a una interoperabilidad entre todos, porque logre optimizar los procesos de la compañía y generar grandes resultados de calidad y mejorando también la velocidad de los procesos. Perfecto. ¿Qué significa las siglas BIM? Building Information Modeling. Ingeniero Iván, cuéntanos cómo Forza ha liderado la industrialización en la construcción. Yo pienso que de entrada, con mucha transferencia de conocimiento, nos hemos embarcado en ese liderazgo, respondiendo con un producto que maximice recursos. Hemos liderado mejorando el producto permanentemente, hemos liderado dotando de mucha seguridad del producto, de mucha seguridad del proceso industrializado, y hemos liderado también con un poco de una visión de poder lograr cosas muy probablemente inconseguibles, y me refiero a la exploración de texturas, a la apertura de nosotros poder generar nuevas maneras de fabricación, nuevas maneras de darle a nuestros clientes algún tipo de alivio en muchos problemas. Yo creo que esa es la manera como uno ha podido optimizar todos los procesos industrializados y liderar la industrialización, al menos de la cara de nosotros como proveedor de encofrados y nuestros clientes como constructores o desarrolladores. Bueno, ahorita pues con toda esta transformación en los últimos años hemos experimentado unos cambios importantes en todo el tema de innovación, pero ¿cuáles han sido las principales innovaciones que han impactado la construcción, ingeniero?
Las principales innovaciones, yo diría, Vero, que están enfocadas en reducir en el campo de los encofrados, mejorar los materiales, mejorar las caras de contacto, mejorar la apariencia de un concreto terminado una vez se desencofra, eliminar muchos accesorios, aumentar la productividad, aumentar la eficiencia de quien lo opera, la seguridad de quien lo opera, y creo que hemos innovado mucho en dotar los encofrados de tal rigidez e inercias que con poco peso o sin afectar el peso de sus piezas estén conteniendo más y mejor ese concreto. Creo que es a partir de eso. Y Carlos, ¿tú cómo crees? ¿Cuál es el papel que juega la digitalización en esta evolución? ¿Cómo se combina industrialización con la metodología BIM? Bueno, pues yo creo que el papel que juega la digitalización y los procesos de integración o de transformación al BIM son muy importantes. En la primera pregunta que me haces, Vero, son muy importantes para que la industria sea competitiva. Sabemos de que en el mundo estos cambios vienen sucediendo desde hace tiempo. A nosotros en Latinoamérica nos ha llegado un poco atrasado este proceso, pero es de suma importancia combinar, o sea, de por sí ya en las mismas siglas del BIM sabemos que tiene que ver con construcción, que se combina el proceso de la construcción y el tema de la industrialización de los encofrados, por ende, hace parte del BIM. El Forza, digamos, con este proceso está llevando o está impulsando la implementación de metodologías BIM como una empresa que trabaja en la industrialización de la construcción, como un proveedor de la construcción. Normalmente el BIM se estaba concibiendo para empresas constructoras y algunos proveedores de la construcción, pero no habían, digamos, no existían aún como tan fuerte empresas o de la competencia que estuvieran implementando BIM de la manera, creo yo, que lo estamos haciendo nosotros, donde estamos incluyendo al cliente, donde estamos tomando las herramientas del cliente, esos modelos del cliente lo estamos trayendo, y aquel cliente, y me parece a mí lo más importante, es que todo cliente que no hace parte del BIM lo estamos llamando a que sea BIM por medio de nosotros, dándole acceso a un entorno común de datos donde podemos revisar sus modelos. Si no los tiene, los podemos ayudar a que sigan el camino del BIM haciendo esos modelos, y si ya lo tienen, pues podemos aprovechar ese modelo para que el cliente no haga reprocesos y nosotros no hacer reprocesos tampoco, donde anteriormente pues nos entregaban un modelo, terminábamos devolviéndonos a los planos, ¿sí? 2D, y volvíamos a empezar. Entonces ya con esta metodología pues podemos continuar el proceso sin echar marcha atrás con ese proceso. Yo creo que escuchando a Carlos, pienso que la metodología BIM ha aportado demasiada precisión, rigurosidad, compromiso por parte de quienes están en todo ese flujo de procesos y aprobaciones, de conocimiento del proyecto y sobre todo de evitar improvisaciones. Y como lo hablamos en el capítulo anterior, nosotros si queremos industrializar tenemos que no improvisar y ver las maneras de no improvisar. Un camino cierto que ya existe y vino para quedarse es la metodología BIM. Bueno, tal como están diciendo, es muy importante la tecnología y yo eso te iba a preguntar, ingeniero, ¿cuáles eran los beneficios, digamos, puntuales que ofrece esta tecnología, esta metodología a los clientes, digamos específicamente? Carlos, en tu área y tú como ingeniero, digamos ya en la parte en obra, ¿cuáles son esos beneficios concretos? Bueno, empiezo comentando desde el campo y yo creo que le ha dado mucho orden, mucha transparencia a la información, mucha oportunidad en tener la información relevante a mano, con una facilidad de operación, de tener un modelo, de tener yo un molde que está cubriendo ese modelo, donde el chance de error es mínimo. Desde ahí se está aportando con creces y desde la parte de terreno. Pienso yo que hoy en día los ingenieros la tienen mucho más clara, no voy a decir fácil, tienen mucha mayor claridad, como no la tuve yo en algún momento cuando construía tanto, y es que los proyectos, la sumatoria de proyectos que uno tiene que estar viendo, controlando, visualizando, entendiendo, la metodología BIM te lo ha hecho más masticable, ¿ya? Ingeniero, te quiero hacer una pregunta específica. Tú mencionaste ahora algo importante y es que
como construíamos antes. Dame un caso puntual que te haya pasado, digamos, del antes, cómo construían antes con otros sistemas que usaban y ahora con esta metodología BIM. ¿Qué diferencia, digamos, en campo has visto que haga referencia a esos beneficios que estás citando? Pues, Vero, te digo que nosotros iniciando hace más de 20 años, nosotros andábamos con un juego de planos en los brazos. Tenía 50 planos de pliego completo que tenías que interpretar uno por uno, analizarlo uno como mundos únicos y diferentes que nunca se encontraban. ¿Dónde se venían a encontrar esos mundos de papel? En la obra, con los problemas, con las patologías, con los cruces, con lo que no se tuvo en cuenta. Eso, claro, Reprocesos, ni hablar. tiempos, Sí. más lento. E impreciso. Claro, hoy en día, en ese caso, aportando a lo que dice el ingeniero, hoy en día podemos no solamente tener los planos, porque aún conservamos esos planos, sino mejorar o aumentar la información que se le entrega al cliente en la obra con modelos, donde ya se pueden asociar esos planos a modelos, donde para el cliente puede ser mucho mejor, inclusive para los técnicos de nosotros, poder poner en el terreno donde se va a construir un modelo de realidad virtual con las formaletas, donde podemos ver dónde se deben de encajar cada una, poder validar si están completas, si están bien armadas. Entonces creo que también eso aporta mucho a la experiencia del cliente y claramente a nosotros como empresa nos aporta mucho valor. Bueno, muchísimas gracias por aclarar un poco más eso y me parece siempre importante mencionar en la práctica, digamos, el impacto que esta innovación y este desarrollo tienen los clientes en obra como tal. Esta metodología también me imagino que evita errores, pues al uno poder ver los planos, como estás diciendo, en realidad virtual. Esta metodología también integra las diferentes áreas. Sí, sí, correcto. Digamos que una de las grandes ventajas del BIM, yo lo mencionaba, era el tema de la colaboración. Y pues un gran punto, es un punto muy importante del BIM, es la colaboración. ¿Qué nos ha permitido esto dentro de la compañía? Poder integrar a todas las áreas, ¿sí?, de la compañía, empezando desde la parte comercial, el cliente, está ingeniería, está en la misma planta, ¿sí?, está soporte técnico en la obra. Entonces poder integrar todas esas áreas pues hace que todos nos demos cuenta al tiempo de lo que está sucediendo y poder internamente dar respuesta antes de que, digamos, el cliente pueda tener una mala experiencia en la obra. Buscamos eso, buscamos es que poder generarle valor, calidad a nuestro producto, donde todos podamos intervenir y poder darle consejos, sugerencias a los otros procesos sobre lo que se está haciendo con el BIM. Y eso nos permite, con una colaboración, eso permite el BIM. Yo veo también muchos atributos y beneficios en la parte constructiva versus lo que hacíamos antes. Debería ser, Carlitos, y pienso que esa es la realidad, que todo esto del BIM, de la metodología BIM, conduce a que esos imprevistos de obra que antes era una caja de Pandora que uno tenía y la abría y podía pasar cualquier cosa, inclusive echar a perder el margen de un proyecto, echar a perder muchas cosas de tipo financiero. Hoy en día hay un control y hay una confianza adicional, porque ya lo pudiste prever, porque ya pudiste ver colisiones, yo qué sé, pudiste interpretar y adelantarte, como le decía Carlos ahora, a qué probablemente te vaya a fallar y ya lo tienes controlado. Entonces, eso es plata para el bolsillo, literalmente. Eso no solamente es tiempo, no solamente son retrabajos, no, eso es dinero, porque muchas veces eso se iba ocultando o se volvía parte de los imprevistos. Entonces yo tenía unos imprevistos del 5% del valor del proyecto, simplemente porque era esa bolsa donde yo iba a mandar toda esa no calidad que por mi propio proceso, ni siquiera eran los ejecutores, se daba en obra. Hoy en día eso está radicalmente cambiado por eso. Sí, correcto. De acuerdo con ustedes. Entonces, ya hablamos de todos los beneficios y me queda muy claro todos los beneficios que tiene esta metodología para ofrecerle a los del sector de la construcción. Ahorita hablemos un poco de las barreras que hemos tenido en implementar este método. ¿Qué barreras han sido las más vistas, las más Bueno, destacadas? generalmente
pero generalmente en la implementación BIM, una de las barreras más comunes y que nos ha sucedido a nosotros es el tema de la tecnología. Digamos que la implementación de la tecnología, los costos, que eso también, digamos, sí, genera claramente unos costos y digamos el cambio, ¿sí? Ese miedo al cambio que puede tener toda la compañía. Digamos que ya se venía trabajando muchos años con una metodología y claramente aclaró algo, y es que ya se trabajaba con una metodología que hacía un BIM no nativo, que aún no lo teníamos visto, ¿sí? Pero que ahora que lo estamos implementando nos damos cuenta que le hacían falta cositas, pero ya lo hacíamos. BIM no tiene que ser un BIM nativo, por ejemplo, como lo es Revit, como lo es Archicad. Se puede hacer BIM con CAD, nosotros hacemos BIM con CAD, y eso es algo muy importante. Digamos que Forza, por su enfoque, por todo lo que, digamos, por toda la diversidad que tiene de clientes, debe de pensar en un Open BIM, donde yo pueda recibir y administrar todos los trabajos, todos los modelos del cliente en cualquier formato. Y esto también hace que nosotros desde el inicio tomáramos un enfoque Open BIM con todo lo que hacíamos. Perdón, te interrumpo, Carlos, para que nuestros oyentes les quede claro. ¿Qué significa Open BIM? Ok, es utilizar o manejar archivos que sean de libre uso, donde no dependamos, digamos, de una compañía o de un entorno de software especializado. ¿Sí? Sino que no nos casamos de pronto con un solo software, sino que buscamos utilizar un software que nos permita atender a todos nuestros clientes, porque eso también limita o restringe el acceso a los clientes. En cuanto a la pregunta puntual de cuáles son esas limitaciones, sí, la transformación, ese limitante de poder transformar a las personas, de hacer ese cambio, el miedo, ¿sí? Hacer el cambio, las limitaciones tecnológicas. Entonces se han hecho inversiones, la compañía ha hecho grandes inversiones para poder hacer esta implementación a nivel de software, a nivel de capacitaciones, a todo el equipo de la empresa, ¿sí? Y eso poco a poco hemos visto los frutos, ¿sí? Es una transformación que va llevando una curva de aprendizaje. Claramente eso es otra cosa, las curvas de aprendizaje pues vuelven a iniciar, es como si vuelven a arrancar. Ya teníamos una base gracias a lo que teníamos, pero de cierto modo nos lleva a volver a iniciar pues en ese proceso, pero vamos muy bien. Ya hemos hecho varias matrices donde podemos evaluar cuál es el nivel de madurez de la compañía y podemos ver que estamos en un nivel intermedio de implementación BIM. Bueno, nos queda claro también esas barreras. No sé si el ingeniero quiere agregar algo de una barrera, digamos, ya como los clientes. Hablábamos del precio, pero también el ingeniero hablaba que hay un ahorro en esos imprevistos, sí, que también debemos resaltar. O sea, vamos a hacer una inversión, pero vamos a generar un ahorro. Entonces ahí hay un balance. Correcto, Vero. Como mencionaba Carlos, pues es un modelo. Cuando hablamos de modelos, cuando hablamos de esta metodología, nosotros tenemos información muy asociativa. Y eso para nosotros es muy afortunado en el negocio en el que estamos, porque estamos recibiendo información con la precisión como nunca antes la teníamos. Hoy en día nosotros estar trabajando basados en modelos, con modelos tridimensionales, uno no solo planea cómo, en nuestro caso, cómo vamos a diseñar el molde, sino que uno puede ir más allá y puede materializar secuencias constructivas, puede evidenciarle a un cliente cómo realmente, hasta en tiempo real, si yo quisiera mostrarle, va a ser una ejecución. Todo ese dinamismo antes no se tenía. Entonces yo creo que es importante partir de que la importancia de esto no es algo de ahora, ni es algo que es una moda y algo que va a pasar. Esto es algo que simplemente había que dar ese paso. Lo dimos nosotros como empresa fabricante de encofrados, lo han dado nuestros clientes a una velocidad que ese es un reto, la velocidad a la que ellos van. Afortunadamente nosotros nos preparamos sólidamente para asumirlo y vemos que realmente no es tan así. O sea, realmente menos del 10% de los clientes que tenemos actualmente, Vero, están
con sus desarrollos metidos en modelos o con todo el tema de metodología BIM, solo un 10%, creo que estoy siendo generoso. Entonces eso está mostrando esa lentitud muy normal, muy natural del sector, no son los clientes. Es el sector de la construcción, así como se tardan en entender que un encofrado de aluminio puede ser más positivo y beneficioso que uno de madera que vienen usando y lo reparan o renuevan cada 5 o 10 usos. Asimismo, en la parte digital, en la parte blanda del negocio, se está evidenciando. Algo que quería añadir allí, que decía el ingeniero, y es muy, muy valioso, es que en Forza, para poder que esta información nos llegue puntual, nos llegue más precisa, ¿sí? Estamos utilizando algo que se llaman los EIR o los Change Information Requirement, y se están implementando con el cliente, donde hacemos y generamos protocolos, ¿sí? Y estos protocolos nos permiten, que antes no se tenían, ¿sí? Lo que se hace es que hacemos unos acuerdos con el cliente para que esta información nos llegue de manera más clara, donde el cliente le queda claro el por qué, porque eso es algo que no teníamos antes, era el por qué debo de entregar un modelo preciso, qué beneficios, qué ventajas tiene que yo como cliente le entregue a Forza un modelo más preciso, donde podemos, y esto ya lo hemos experimentado, entregar proyectos a los clientes en muy pocos días, cerrar acuerdos a nivel comercial mucho más rápido, porque la información la tenemos ya acordada con el cliente, ya tenemos unas condiciones de entrega tanto del cliente a Forza como de Forza al cliente, y esto permite que claramente la velocidad de entrega y ejecución dentro de la parte de ingeniería pues sea mucho más rápida y podamos darle respuesta al cliente más rápido. Y esto ya tenemos clientes que se han visto beneficiados de esto. Muchísimas gracias. Ya entonces hablamos sobre las barreras. Ahorita hablemos de las oportunidades que se están generando con esta metodología. ¿Cuáles son esas oportunidades que están surgiendo con la industrialización y la implementación de la metodología BIM? Pienso yo que las oportunidades que tenemos hoy en día son enormes, en el sentido que tenemos en nuestros procesos acelerados, industrializados, tenemos una ventaja, y por primera vez creo que tenemos una confianza adicional de que todo puede salir bien, ¿ya? Entonces, esto para nosotros es un estandarte, es de lo que más queremos promulgar. Las oportunidades son infinitas, porque hemos visto, y quiero que Carlos nos mencione ahorita algo, y es que el BIM como concepto, como metodología, es un integrador de muchas dimensiones. El que nos permita a nosotros movernos en esas dimensiones, yo creo que es una oportunidad inmensa, y yo creo que tenemos que hacer un énfasis en eso, porque antes solo hablábamos a nivel de proyectos en 2D, luego el proyecto se volvió 3D y eso era la panacea, eso es lo que existía. Hoy en día estamos involucrando el tiempo, movimientos, costo, impacto, a nivel sostenibilidad, a nivel ambiental, estamos involucrando muchas dimensiones, y yo creo que esa es muy remarcable. Yo sí quisiera, Carlos, que nos contaras de eso, por favor. Sí, claro. Referente a la pregunta que nos haces, las ventajas, como decía el ingeniero, son demasiadas, y más escuchando lo que nos decía el ingeniero en cuanto al porcentaje de clientes que tienen la implementación. Ese otro 90% que está allí, ese es todo lo que tenemos todavía por impactar. Todos esos clientes, todavía nos queda por llegarles a esos clientes, por traerlos a la metodología y por mostrarles estas ventajas. En cuanto a las dimensiones que nos mencionaba el ingeniero, pues claramente anteriormente pues llegábamos hasta una tercera dimensión, y eso era todo. Hoy en día podemos implementar, adicionarle a ese modelo de información, donde tenemos un 4D, un 5D, que hablamos de costos, de tiempos, de mantenimiento, de cómo afecta la parte sostenible, de cómo hacemos esos análisis. No solo eso, sino también algo muy importante que tiene Forza, y que inclusive ya lo está implementando con Forza On Click, que es la parte del mantenimiento, administración de la obra, el ciclo de vida del proyecto. Claro, Inventarios. sí, los inventarios. Entonces que eso es algo muy importante, y es que iniciamos, pero también terminamos, continuamos con ese proceso.
donde el cliente no queda solo, ¿sí? Donde siempre estamos del lado del cliente, donde lo estamos, aunque ya se haya terminado el proyecto, podemos seguir con un seguimiento, podemos tener un seguimiento de cómo se está, utilizando esa formaleta y hacerle un seguimiento pues de manera más avanzada. Algo muy importante que también quiero agregar es que el BIM nos proporciona datos, ¿sí? Y estos datos nos dan la oportunidad de predecir, ¿sí? Nos dan la oportunidad de saber cómo puede comportarse una obra en particular. Tomando todas estas ideas que nos han dicho, ¿cómo ven el futuro de la construcción en los próximos años? Y también quiero que me digan algo importante y son las normativas. Esto va a ser una exigencia. Cuéntame un poquito más, Carlos, sobre eso, las normativas y cómo ven el futuro de la construcción. Bueno, en cuanto a la normativa, sí, claramente, como decía el ingeniero al inicio, esto va poco a poco, va lento y eso lo ve uno en los clientes. Ya en Europa uno ve que estas normativas, sobre todo por lo menos en países como Inglaterra y algunos países nórdicos, uno ve que esto es ley, ¿sí? O sea, tener este modelo, esta metodología, sí, es ya para hacer una construcción, para construir, es obligatorio sí, que los proyectos incluyan metodología BIM. Sí, el 100%. Por ejemplo, estatales como particulares. Ajá. Por ejemplo, actualmente aquí en Cali se está haciendo digamos que las curadurías están buscando implementar para el año 2026, el año que viene, una política donde se reciban proyectos de construcción solamente en BIM. Y eso tiene un motivo, y es que imagínate que hoy en día para poder, digamos, iniciar un proceso constructivo, pues tienes que llevar un paquete de planos que los puedes presentar digital o físicos, ¿sí? Pero esos paquetes de planos no necesariamente tienen que ser BIM. Entonces, ¿qué pasa? A la persona que revisa, ¿sí? Debe de revisar, como decía el ingeniero, así como hace muchos años atrás, plano a plano e interpretar qué le está queriendo decir ese arquitecto, esa constructora, y darse cuenta si hay algún error, si algo está bien, si algo está fuera de la norma. Con la metodología BIM se pueden utilizar mecanismos como IDM, se llama, donde podemos automatizar, o ellos pueden automatizar la revisión de los proyectos, ¿sí? Donde sin necesidad de una persona se pueda validar de que cumple con todas las normativas, ¿sí? Y eso claramente agiliza los procesos, inclusive de entrega de permisos para licencias de construcción. Eso también asegura que la calidad del proyecto cumpla con las normativas para la seguridad de las personas. Un gana-gana para todos. Un gana-gana para todos, correcto. Las normativas a nivel Latinoamérica. Depende del país. Por ejemplo, en Chile, que es donde más avanzado está la implementación BIM, ya las normativas allá nos hablan de que los proyectos deben de entregarse en BIM casi en un 90% a un nivel muy alto. O sea, estamos hablando de un LOT 400. Cuando hablo de LOT, me refiero al detalle, ¿sí? Al detalle del proyecto. ¿Qué tan detallado está el proyecto? El BIM lo medimos en LOTs, ¿sí? Son como niveles que me van mostrando qué tan detallado está un proyecto. Te pongo un ejemplo. Un cubito, no sé, un prisma 3D es un LOT 100. ¿Sí? Un LOT 200, entonces ya ese prisma tiene otra forma, aparte tiene más información. Más detalle. Más detalle. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un LOT 400, 450, donde ya el prisma tiene un análisis estructural, donde ya tenemos una forma que no es un prisma, sino que es de una columna metálica, ¿sí? Y ese es como el avance. Entonces ya están exigiendo LOT alto para la construcción. No solamente que tiene que ser BIM, sino que también tiene que tener un LOT muy alto y también es obligatorio en el caso de Chile, por ejemplo, a nivel Latinoamérica. Es como la definición que uno le da a esos Ajá. modelos que generan, entre más definidos, más LOT. Sí, el level of De detail. alta level of detail. Ujú. Ingeniero, y para finalizar, ¿cómo ves el futuro de la construcción en los próximos años? De la mano de BIM, Correcto. veo que es el futuro más promisorio que hemos tenido. Yo creo que se va a beneficiar es el planeta Tierra. Más allá del usuario, que sí, del habitante de la residencia o del usuario del inmueble que se esté construyendo, pero yo pienso que se beneficia el concepto de Lean Construction, construir limpio, construir sostenible,
Hoy en día, a través del BIM también en esas dimensiones enormes que tiene, ya se está involucrando el ciclo de vida de lo que se construyó y ya se mide eso. Y se puede pensar al final de su ciclo de vida, después de los 100 años de ese edificio en concreto, ¿qué va a pasar? También se incluye todo eso en ese análisis. El gran ganador es el planeta. Seguro el bolsillo de los desarrolladores, seguro el usuario en la calidad de vida. eh, Son muchas, Sí. realmente, lo que vemos como el futuro de esto. Sí, sí, de acuerdo, no. Digamos que complementando lo que dice el ingeniero, también es que como el BIM, digamos, lo podemos ver así, nos ayuda de cierta manera a ser más precisos, a enfocar las cosas. Esto permite que todos los desperdicios de la obra, de la obra se reduzcan, ¿sí? Como estamos muy enfocados, muy yendo a lo que es, todos esos desperdicios que generan también un impacto ambiental pues, pues la idea es que no los tengamos, ¿sí? Porque estamos siendo más precisos. Entonces, no solamente es el tema de costos, de ahorro en costos, sino también que a futuro, pues, hagamos o se generen construcciones que sean más amigables con el medio ambiente por el tema de la reducción de desperdicios en obra, por ejemplo. Entonces, para dar una conclusión, es muy importante ver la innovación como una inversión a largo plazo y que cada vez más ese porcentaje vaya creciendo y vaya incluyendo esta metodología en sus proyectos constructivos. Quiero darles las gracias a nuestros invitados por compartir su conocimiento. Recuerden que este es nuestro segundo episodio. Si les gusta, síganos, compartan este contenido con personas también que ustedes crean que les aporte un poco más y escríbanos si quieren escuchar un tema en específico, por favor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.